Continuamos 19:21 y ya se sumó. Iba a mandarme un moco porque iba a decir la nueva adquisición del programa, y teniendo en cuenta que es una mujer y que viene a hablar de derechos humanos, decirle adquisición hubiese sido un moco bastante grande. Iba a quedar fuerte. Total, así que solamente voy a decir bienvenida, Cande Ripa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas tardes, gracias. Bueno, acabo de pronunciarme como una nueva odiante del transporte público de Córdoba, porque llegué tarde por eso, porque estaba la aplicación decía que el 80 salía del Congo belga, me fui hasta el Congo belga, nunca salió de allá. Suele pasar. Sí, es fantástico. Así que, bueno, de boca en boca, ¿no? Gracias a la gente que usa el transporte público. Total. Y no gracias a la municipalidad. Total, viste que a veces el Maps te tira como el recorrido tipo cruzado, Sí. o sea, como si el bondi fuese por el aire, digamos. Volando. Sí. Acá, mirá vos, el 80 se transformó en un avión de repente. Y pasa a mitad de cuadra. Al final los servicios de Mestre no eran tan malos como todos ¿viste? decían. Ahí tenés la inversión de la Muni. Ojo, por ahí en realidad el 80 es una grúa que va pasando por encima de las villas, que me parece que ese sí sería una propuesta más de este gobierno. Pero bueno, amigos, ha llegado el momento de hablar sí de noticias, de lo que estuvo pasando en este último tiempo. Nos ponemos un poquito más serios porque bueno, no sé si vieron todo lo que pasó con el accidente del cantante de cumbia, el Pepo, cantante Sí. muy popular. Sí. Que bueno, ruta 63 a la altura de Dolores, de madrugada. Él iba manejando, murieron 2 acompañantes, su trompetista y su manager, sobrevivió su corista. Que fue un poco la que después contó cuál era la realidad del hecho. Sí, él está imputado por doble homicidio, se hicieron las pericias y dieron positivas en cocaína y marihuana. El abogado dice que que van a apelar porque la muestra no es suficiente. Así que bueno, siempre suele pasar esto en los casos, digamos, judiciales. Hay que esperar a que se resuelva, pero hay otra temática atrás, ¿no? Que es el tema de los accidentes que suele haber y de estas cosas que suelen pasar, sobre todo con las bandas de cumbia, por la cantidad de viajes que hacen 5 shows por noche y van de un lugar a otro. Y bueno, a veces con consumo de sustancias en el medio, y no es el primer accidente de un grupo de cumbia que hay, ¿no? El otro día hablaba un manager, digamos, no recuerdo si era de una banda en particular, y decía que a veces hasta a los músicos se les paga 500 pesos por show, digamos. O sea, por eso tienen que tocar a veces Mínimo. 5 o 6 veces en la misma noche. Claro. Si no, no te pagás el plato de comida ni a palo. Total. 500 pesos es irrisorio. No, Sí. entonces esto hace que tengan que viajar muchísimo y que se produzcan este tipo de accidentes, ¿no? Viajes en la ruta de madrugada Sí. y bueno. Y había un detalle ahí sobre el tema del alcohol en sangre del Pepo, que aparentemente sí. le hicieron el examen como 4 horas después. Ojalá, si me agarran a mí tránsito, ¿no? Me hiciera 4 horas Sí. después el test, ¿no? Para ver qué onda, A pero ver bueno. qué onda. También, bueno, cómo se manejó en los medios, ¿no? Te trascendieron algunos chats, viste, que a mí me parece ya una cosa Sí, excesiva. Sí, muy privada. Se hace a veces como una... como si fuese un reality de algo que es muy serio, ¿no? O sea, fallecieron 2 personas y... Sí, totalmente. Y bueno, a veces, no sé, como es algo popular, parece que fuese algo para hablar en los programas de la tarde, y a veces se habla con una libertad como de, sí, no, va a pasar tal cosa, gente que nunca estudió abogacía, digamos, y dice cosas por decir. Sí, y también, en realidad, el conflicto, aparte de que los artistas tienen que viajar un montón, es la cuestión del tránsito, de cómo se manejan rutas y demás, porque convengamos que muere gente que no es artista. Total. Y no Que vemos no tiene los nada que chats en la tele. Todo el tiempo. Sí. Y justo, bueno, volviendo a esa cuestión de la espectacularización, el otro día estábamos viendo la tele, ¿te acordás, Candy? Y estaban pasando los videos que habían filmado después del choque cuando el Pepo está en la ambulancia, y es como ese consumo del morbo Total. al que tanto nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, es como bastante llamativo, ¿no? Está Sí, bueno. sí. Y bueno, también fue bastante morboso lo que pasó con este usuario de... No recuerdo si era de Rappi, de Globo, de Pedido Ya, pero al fin y al cabo de una de estas cadenas, creo que era de Globo. Era de Globo. Era de Globo que, bueno, que se cayó y se hizo viral como un chat que yo te digo la verdad, cuando lo vi pensé que era falso, o sea, Sí, porque no lo podía fake creer. news. Que bueno, era un chat en el que le preguntaban cómo estaba el pedido, el repartidor decía que había tenido un accidente, hasta es turbio porque en la imagen se ve como una mancha de sangre. Hay sangre claro. en la pantalla del teléfono. Sangre en Sí. la pantalla y el tipo, y le dicen, ¿cómo está el pedido? Y le dicen, no te puedo decir, o sea, tuve un accidente, no me puedo mover, y le preguntan 3 o 4 veces cómo está el pedido. Mándame una foto, creo que Sí, te dicen. Una sí. cosa así. Quiero ver si se Del corrió pedido, no tuya, ¿eh? No, obvio, el pedido. Quiero ver si se corrió el queso de la pizza. Sí, Total. a ver si todavía se puede entregar. Bueno, si se quiere, aunque suene feo decirlo así, esto para mí sirvió para algo positivo, que es que, bueno,
se suspendieron temporalmente, digamos, este tipo de aplicaciones, tanto Pedido Ya como Rappi y Globo, hasta que regularicen su situación, porque de hecho, bueno, no es una novedad que la mayoría de los trabajadores no tiene obra social, no tienen ninguna cobertura y bueno, vemos cómo se los trata ante cierto tipo de accidentes, ¿no? Sí, se les dice como colaboradores. Claro. Entonces, cuando vos sos colaborador es porque vos querés y te la tenés que aguantar. Y como sos tu propio jefe, podés ir por vos mismo al hospital, digamos, a curarte. Totalmente. Bueno, esto fue en realidad una orden de un juez, que bueno, Andrés Gallardo es el nombre, titular del juzgado número 2, que bueno, decidió justamente abrir una causa que se llama Envío Ya y que le solicita a la policía de la ciudad que ejecute operativos. En realidad, primero le solicita que se regularice la situación de los empleados y una vez que esté regularizada, que la policía sea la que controle si efectivamente esas personas están trabajando bajo buenas condiciones laborales. Exactamente. Las empresas deben presentar una nómina de sus repartidores, están obligados a entregar los elementos de seguridad, y acá es sobre todo donde va a intervenir la policía, es decir, entregarle un casco, por ejemplo, que es algo que generalmente las empresas te piden que lo traigas por vos mismo, que si no querés no lo uses, digamos. A nadie le importa. Sí, total, es tu problema. Así que, bueno, por suerte, esto igual fue, vale aclarar, en la ciudad de Buenos Aires. Acá siguen funcionando, esto fue Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han suspendido. Pero bueno, esperemos que se extienda, ¿no? Porque me imagino que en todo el país, en todo el país, ni hablar que en otros lugares debe ser mucho peor incluso. Y sí, allá bien, hay en Latinoamérica, en casi todos los países, este servicio. Total. Entonces, para vos, millennial, que estás preocupado por qué vas a comer de la noche, total normalidad, todavía podés pedir un lomito y hacer que el pobre pibe pedalee incontables kilómetros para llevártelo. Eso pasa mucho, ¿no? A mí me parece que la gente no tiene conciencia, realmente dicen es un delivery y dicen, bueno, el chabón se gana su plata, pero como vos no estás ahí adentro, creo que no saben realmente bajo qué condiciones trabajan los chabones, que básicamente tratá de no tener un accidente porque te vas a morir, digamos. O sea, la empresa no va a hacer nada para evitar que vos te mueras y no les interesa. Sí, muchas veces se justifica con la cuestión de, bueno, no hay laburo, es un trabajo, es una opción, pero bueno, sería un laburo si tuviese los derechos laborales cubiertos, ¿no? Si no, es claramente explotación, esclavización, como quieran decir. Esta medida no es para dejar gente sin laburo, sino para que esa gente pueda, digamos, tener condiciones laborales más aceptables. Pero bueno, entre otras noticias hablábamos de la política. El domingo son las PASO, las famosas elecciones. Bueno, llegó el momento. Sí, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahí está, eso te iba a preguntar. Sí, sabés que lo traje porque sabía que me lo ibas a preguntar y no lo sabía. Así que lo traje listo. Pero bueno, algo importante antes de contarles más o menos cómo vienen las encuestas. Algo importante es que no solo se eligen candidatos a presidente, sino también legisladores, que es algo que mucha gente no tiene en cuenta y que es súper importante, porque después cuando queremos que se aprueben las leyes de lo que sea, de aborto legal, o si hay una cierta reforma educativa o cierta reforma laboral, los que votan son los diputados y senadores, ¿no? Así que es importante saber que no solo se está eligiendo presidente, sino las bancas, y que bueno, obviamente se puede cortar boleta, por si querés votar a un candidato presidente y a otros. Son 130 las bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados y 24 en las de senadores. Después Cande nos va a estar contando qué opinan sobre cierto tema, ¿verdad? Exactamente, sí. Solo senadores por una cuestión de logística. Sí. Pero sí, traje ahí un poco de información. Bueno, esto te va a interesar para que sepas qué vas a votar, ¿no? Que no es solo una figura que puede ser o Macri o Alberto Fernández o quien vos quieras, sino que hay mucho más. Por detrás. Exacto. ¿Cómo saber dónde votar? Es simple, buscás de manera online. Si pones ya dónde voto, te salta la página con el padrón. También se puede hacer por teléfono, pero es un quilombo. Yo no sé por qué alguien querría hacerlo así. Una tortura. Tenés que enviar un SMS al número 30777 con la palabra voto. Parece como si fuese bailando. ¡Ay, Gran Hermano! Sí. Estás participando de un reality. Total. Después, seguida de un espacio, el número de documento, otro espacio y la letra masculino o femenino, o sea, un bardo, básicamente. No. Creo que, podemos confirmar que cualquier trámite telefónico es lo más traumático que tiene la existencia. Sí, Nadie quiere hablar por teléfono. Los millennials no nacimos para hablar por teléfono. Menos para mandar mensajes de texto. Mensaje de texto, por SMS voto al. Sí, quiero creer que será gratis. Quiero creer. Quiero creer. Bueno, las sedes para votar, vale aclarar esto, van a ser las mismas en las PASO
que en las elecciones generales y en el balotaje. O sea, vos ya sabés dónde votás y vas a votar siempre ahí. Las generales son el 27 de octubre y el balotaje supuestamente el 24 de noviembre. Tenemos algunas encuestas presidenciales interesantes, ¿verdad, Joaco? Como para que nos cuentes ahí un poquito, no solo quién va ganando, sino quién cree que la gente va a votar, a quién no votarían, qué dicen los números. Bueno, la consultora Taquión sacó una encuesta que reveló unos números interesantes. Fueron 2.450 casos que se censaron y tiene un margen de error 2,6 y dice que en voto seguro prevalecen los K con 28,5%. Los K. Los K, sí, los K. Es interesante ver cómo cada consultora pone, Sí, digamos, sí, sí. eso. Eso también es importante decir que las consultoras tienen dueño, empresa por obvio. detrás. Obvio vamos que con eso. siempre alguien pide que se hagan Por las algo encuestas. Definitivamente no hay que confiar, pero es un censo Sí, como sí, como para la expectativa, ¿viste? El hype, como Sí. para decir a ver quién gana. Sí, vamos a decir que ese margen de error que yo leí recién, podemos decir que es un margen de error a propósito, ¿no? Como para Claro. hacer un par de numeritos. Sí. ¿Quién dice? Bueno, en voto imposible, o sea, nunca los votaría, dijeron que el 49% votaría el kirchnerismo y el 44% dijo que votaría a Macri. El resto es como, bueno. O sea, fíjate vos, el voto seguro es mucho menor que el voto contra, digamos. O Claro. sea, hay un 28 a 26 está a favor de Alberto Fernández, pero sin embargo, el nunca los votaría es más el amplio 49%. Sí. Claro, lo cual, eso me parece que es interesante para un balotaje, ¿no? Porque en un balotaje tenés dos opciones, si nunca votarías a una, evidentemente vas a Vas a terminar. votar. Sí, esas Claro, cifras son interesantes. vas a terminar votando a la otra. Hay otras consultas interesantes, como por ejemplo, ¿a quién considerás responsable de la situación económica? Casi un 60% de los que votarán al oficialismo siguen responsabilizando a Cristina Kirchner, solamente un 11% a Macri. Y dentro del votante del kirchnerismo es peor aún, o sea, el 81% apunta a Macri y el 7% a Cristina Fernández de Kirchner, un 10% dice ambos. ¿Y qué va a pasar? Esto es importante, ¿qué va a pasar con los votantes de la Baña? Que pueden ser, digamos, los de la ancha avenida del medio. Los que... ¿Pueden ser? Sí. El tema es, viste que siempre dicen los neutrales definen las elecciones. El tema es que los neutrales son cada vez menos, porque la intención de voto de la Baña, cada vez que pasa un segundo, se va cayendo un poco más. El 47% dice que ambos son culpables de la... el 40% dice que ambos son culpables de la situación económica. El 30% dicen que el culpable es Macri y el 26,6% que es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pinta bien para Cristina entre los votantes de la Baña. Sí, un poco, no genial, pero un poco mejor. Bueno, mirá qué interesante, ¿no? No hablan del kirchnerismo, sino de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, Sí, eso sí, iba no- a decir. no hay otra porque figura. No hay Alberto, no sé, aplaude Sí, el chabón. No de hizo hecho- nada en toda su vida, es candidato a presidente de onda. De hecho, bueno, para ustedes, si yo les pregunto, mira, acá les voy a sacar la ficha a ustedes, A ver. ¿eh? Oh, Acá voto les voy a sacar la cantado. ficha. ¿Cuál es, si ustedes tuvieran que decir cuál es el mayor problema del país, qué dirían? Y ahora mismo yo diría que el desempleo. ¿Vos, Sí. Jande? Sí, sí, Ahí también. está, son los dos cucas. Mirá Mirá. cómo le saqué Lo la dijo. ficha. Y bueno, Porque, ¿qué va a hacer? porque el Lo que se ve en kirchner- la calle igual, ¿no? Sí, no, Zarpado. total. De hecho, bueno, justamente entre los votantes del kirchnerismo el desempleo es el mayor problema, con el 56%. La inflación viene segunda, con 27%, y la inseguridad tercera. Pero fíjense que es el más importante por mucho el desempleo, 56%. En cambio, entre los votantes del macrismo, si bien los tres términos son iguales, digamos, la situación cambia. El problema mayor es la inflación para el votante del macrismo, con 36%. Segundo, la inseguridad. Y recién tercero viene el desempleo, con un poco menos, con 27%. Pasa que el desempleo no existe, Lea, vos tenés que entender eso. Es una sensación. Es una Es sensación. que van a pobreza cero. Claro. Cero personas pobres Sí, que mueran. Si se mueven más, directamente. fácil inclusive. Ojo. Claro. Pero Ojo el en tema esa es campaña. que lo que vos, Sí. lo que vos no entendés y lo que nadie aparentemente entiende es que el que no quiere, el que no labura es porque no quiere. No, total. Ay, odio esa frase. Bueno, después te voy a contar algo. A ver, pibe. No, ¿sabes qué? Te lo voy a Te contar ahora. Contámelo ahora, dale. Porque me pintó. Bueno, vieron que se abrió el servicio cívico Sí. voluntario. Tensión. Sí, hola, Sí. dictador. No. Bueno, este servicio que la verdad que, hablando en serio, estuve leyendo y como que exactamente no entendí bien para qué era, digamos, o sea, qué se les va a hacer a los chicos, porque algunos decían que era un servicio militar, otros dicen no, se van a dar talleres.
Otros dicen, no, se los prepara para tener trabajo. La verdad que no está bien. Yo creo que hasta que arranquen no lo vamos a tener bien claro porque es una propuesta, pero la verdad es que se anotó mucha gente, hay que decirlo. Igual me parece que vos ya tenés una idea de qué va, ¿no? Sí, no, definitivamente. ¿De dónde viene y hacia dónde va? Sí, Claro. no dibujan mandalas, definitivamente. No, pintando seguro que no. No hace orientación vocacional. No, ni hablar. Pero bueno, ¿por qué surge este servicio cívico voluntario? Porque está como rondando el pensamiento de esto de, bueno, no, los pibes no hacen nada, son unos vagos, no laburan, y que generalmente quien dice este argumento es la generación post 40, 50 y más. Y sin embargo, los estudios demuestran que las personas los famosos nini, viste, los que ni estudian ni trabajan, Sí. son más adultos que jóvenes. A la O sea, miércoles. Entonces, ¿qué quedamos? Que vayan a hacer la colimba ellos, loco. Claro. Sí, Ahí va. ya no es que ya lo hicieron. ¿Qué pasó? Claro, la ¿Para tienen, qué que le sirvió, chiques? la tienen que hacer de vuelta. Bueno, obviamente acá también hay un problema de fondo, ¿no? Cuando justamente, ¿no? Si hay muchos chicos que no estudian ni trabajan, el pensamiento generalmente es, bueno, están en la delincuencia. Sin embargo, justamente las encuestas muestran que no, que eso no tiene absolutamente nada que ver, que esto tiene que ver con una dificultad de encontrar trabajo y una dificultad de desarrollarse en los estudios que muchas veces vienen de la mano, digamos. Bueno, pero ¿no te parece que es mucho más fácil suponer que el que no labura es porque está robando? Totalmente, Bueno, de hecho. también convengamos que con la situación actual de desempleo te lleva a mala alimentación, por ende estudiar te Sí, cuesta. Sí, mal. Y a todo te termina costando el doble, el triple. Por eso decían que muchos de los que se anotaron a este servicio es justamente por eso, porque como, ¿qué vas a hacer si no encontrás laburo, no? Sí, de hecho el número es grande, digamos, de anotados, ya pasó los 24.000. La provincia en la que más gente se anotó fue Buenos Aires y la segunda, Córdoba. Sí, pero claro, Pero claro que sí. pretends to be shocked. el corazón de Sí, mi sí, país. sí. Pero bueno, la cuestión es que, como les decía, el tema viene obviamente por un problema en la falta de trabajo, y no es un problema de Argentina, eso es lo interesante, ¿no? Porque creo que muchas veces se dice, acá lo que necesitamos es tal cosa. En otro país no pasa. En un país en serio esto no pasa. Claro. Total, Claro. y de hecho, ¿viste el famoso en Europa? ¿No es así? En Europa. Bueno, noticias choqueantes. Sí lo es, porque de hecho Argentina está similar en cuanto a porcentajes a Irlanda, España, también a Turquía y a Brasil, que son países en teoría como más desarrollados. Ya sé que no son europeos, no me miré como diciendo terminé el secundario, pero son países en teoría más desarrollados que Argentina. De teoría. Claro, y la verdad que tienen estas mismas problemáticas. Pero bueno, amigos, ya les hemos contado más o menos qué pasó. Siempre estamos repasando un poquito de noticias. En otro momento del programa por ahí les tiramos alguna más para que ustedes se enteren. Pero tenemos que seguir adelante y vamos a seguir con la música para que ustedes escuchen un par de temas y después ya veremos con qué seguimos. Estén atentos porque tenemos la columna de Derechos Humanos de Cande. ¿Qué nos vas a contar, Cande, en el día de hoy? Bueno, la columna se va a llamar Veo Veo. Vamos a empezar. ¿Ves o no ves en realidad? Y Ahí después va. hice ahí un juego paralelo con con el Veo Veo, ¿qué ves? Y ahí una cosa. tiró abortos o, bueno, interrupción legal del embarazo Ahí y va. candidaturas. Amalia Así que- Granate está tocando la puerta en este momento. Sí, no, Sí, está no, le volteando. estoy serruchándole el piso. Imagínate, estoy hablando de algo de lo único que habla ella, pobre, ¿no? Se quedó sin tema de conversación. Vamos a hablar, por supuesto, como siempre, también probablemente vamos a recomendarte alguna serie para que veas. Vamos a hablar de música también, ¿verdad, señor Joaquín Farías? Efectivamente. Sí, sí. Y vamos a tener también la famosa consulta popular. Nosotros que te preguntamos a vos en nuestro Instagram, donde, por favor, seguinos. ¿Viste como Marcos Peña? Por Puteame, pero favor. votame. Bueno, Sí. puteame, O pero Macri seguime en diciendo Instagram. Que voten, pero que voten. Claro, Sí. porque pintó. Puteame, pero seguime en Instagram. No cargo Redbus es nuestro Instagram. Allí van a encontrar todas nuestras novedades, donde te preguntamos, por supuesto, sobre qué cambiaste de opinión. Todo eso y mucho más después de estos temas.